Bueno, señores, nuevamente buenas noches. A los que ya se encuentran conectados, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a iniciar nuestro capítulo 5 o módulo 5, como aparece en el material, y es todo lo referente a STP Concepts o conceptos de Spanning Tree Protocol o protocolo de árbol de expansión. Vamos a ir viendo qué es eso a medida que avancemos en el curso. Entonces, el material inicia hablándonos acerca de la redundancia en redes conmutadas de capa 2. La redundancia, una de las maneras de lograr redundancia es tener múltiples enlaces entre los switches. ¿Para qué? Porque si un enlace falla entre un switch y otro, los enlaces redundantes seguirán proporcionando conectividad. Sin embargo, los enlaces redundantes pueden producir bucles de switching o loops de switching. Vamos a mirar exactamente qué nos dice la documentación. Nos dice, en este tema se tratan las causas de los bucles o los loops de switch. ¿Qué es un loop o un bucle de switch? Es cuando una trama ingresa a un switch, ese switch determina que la trama debe ser reenviada por un puerto, ese puerto probablemente está conectado a otro switch y se le envía la trama a ese otro switch. Y el switch receptor de la trama determina que debe reenviarla por un puerto y ese puerto está conectado específicamente al switch de donde la acaba de recibir y se la reenvía. Y la trama queda circulando eternamente y para siempre entre los dos switches. Las tramas no tienen un mecanismo como lo tienen los paquetes. Los paquetes en la red IP tienen el time to life en IP versión 4 y el hop limit en IP versión 6. En las tramas no existe eso, no hay un contador de cuántas veces ha pasado la trama por un switch. Entonces, si un switch determina que tiene que enviarle la trama a otro para que ese otro la reenvíe a su destino y ese que tendría que reenviarla a su destino se la regresa por otro puerto, obviamente, pues la trama quedará circulando indefinidamente entre los switches. Entonces, verifiquemos esto. La redundancia es una parte importante del diseño jerárquico para eliminar puntos únicos de falla y prevenir la interrupción de los servicios de red para los usuarios. Las redes redundantes requieren la adición de rutas físicas, pero la redundancia lógica también debe formar parte del diseño. Tener rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red permite que los usuarios accedan a los recursos de red, a pesar de las interrupciones de la ruta. Sin embargo, las rutas redundantes en una red Ethernet conmutada pueden causar bucles físicos y lógicos de la capa 2. Las LAN Ethernet requieren una topología sin bucles con una única ruta entre dos dispositivos. Un bucle en una LAN Ethernet puede provocar una propagación continua de tramas Ethernet hasta que un enlace se interrumpe y se interrumpa el bucle. Protocolo de árbol de expansión o el STP por Spanning Tree Protocol. Es un protocolo de red de prevención de bucles que permite redundancia mientras crea una topología de capa 2 sin bucles. IEEE 802.1D es el estándar original y IEEE Mac Bridging para el Spanning Tree Protocol. Vamos a mirar esta animación que nos va a orientar un poquito. El PC1 envía una trama, la trama llega al switch, el switch intenta reenviar la trama por todos sus enlaces, era una trama broadcast, y por todos sus enlaces, menos por el enlace que lo recibió y menos por este enlace porque como podemos ver se encuentra bloqueado. ¿Está bloqueado dónde? En el switch 2. En el switch 3 no está bloqueado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que switch 3 intenta enviar la trama de broadcast porque su objetivo o su trabajo cuando reciben broadcast es reenviarlo por todos los puertos diferentes al puerto de recepción. La reenviará por este puerto, pero switch 2 no la recibirá. ¿Por qué no la recibe? Porque ese puerto se encuentra bloqueado. ¿Por qué se encuentra bloqueado? Porque esa es la labor del protocolo Spanning Tree, bloquear puertos para que no se armen bucles. Porque imaginémonos estos, aunque creo que está en una diapositiva diferente, en una animación. La trama es broadcast, se reenvía por todos los puertos. En este caso, S1, este que tenemos aquí, debe reenviarla por Fast Ethernet 03 y por Fast Ethernet 02.
y efectivamente lo hace. ¿Qué debería hacer S3? Reenviarla por Fast Ethernet 02. Pero ¿qué ocurre cuando esta trama llegue, perdón, sí, por Fast Ethernet 02? Pero ¿qué ocurre cuando esa trama llegue a Switch 2? Siendo la misma trama que Switch 2 acaba de reenviar, siendo la misma trama, pues Switch 2 la recibiría y volvería a reenviar otra vez el broadcast. Se lo reenviaría por la interfaz 11, por la 8, por la 6, nuevamente por la 1. A través de la 1 llegaría a Switch 1 lo enviaría por la 2, nuevamente llegaría a la trama Switch 3 y nuevamente se reenviaría por la fase Ethernet 02 hasta el Switch 2 que repetiría el proceso. Tendríamos un bucle sin fin allí si este enlace no estuviera deshabilitado. Sí está claro hasta allí el bucle de capa 2 y por qué ese enlace debe estar deshabilitado, ingenieros. Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora, si nosotros tenemos un enlace deshabilitado, debemos recordar que la topología puede cambiar. Vamos a mirar una nueva animación. Aquí, ¿qué ocurre? Se envía una trama. Bueno, no, el S2 desbloquea el puerto de enlace. ¿Por qué el S2 desbloquea el puerto de enlace? Porque del enlace troncal 2, porque hubo un fallo en el enlace troncal 1. Ahora las tramas broadcast se reenvían por un camino diferente. Un camino que desde el punto de vista lógico es nuevo, pero desde el punto de vista físico existía en la topología que armamos. Lo que ocurre es que estaba deshabilitado. Ahora está deshabilitado no por un protocolo como el spanning tree, sino porque el enlace se dañó. Entonces, al no haber la posibilidad de armar un bucle, el spanning tree libera este o reactiva este enlace para que funcione. Problemas con los vínculos de switch redundantes son los que le acabo de describir y aquí nos habla efectivamente de que el IPv4 y el IPv6 tienen un límite de saltos o tienen un tiempo de vida, pero que en las tramas eso no existe. Por ende, las tramas quedarían allí circulando hasta que desconectáramos un enlace, el enlace se dañara, se reiniciara un switch, etcétera, etcétera. Bucles de capa 2. Aquí nos muestra lo que ocurre cuando no tenemos el panning tree habilitado. Aquí tenemos una ruta susceptible de formar un bucle. ¿Por qué? Porque es un enlace redundante que une los tres switch. Vamos a mirar lo que ocurre en este caso. Este uno envía una trama, esa trama llega al switch, se actualiza la tabla de direcciones MAC, se reenvía la trama, es una trama broadcast, llegó a switch 3 y a switch 2 y a switch 1. Switch 3 le va a reenviar la difusión a Switch 1 y Switch 1 se la va a reenviar a Switch 2 y ambos le van a enviar la trama nuevamente perdón, a Switch 1 y Switch 1 a Switch 3 y ambos se la van a reenviar nuevamente al Switch 2 y aquí tenemos un problema. A este problema se le denomina inestabilidad de la tabla MAC. A ver, reproducir el texto. ¿Por qué se le llama inestabilidad de la tabla MAC? Entre otras cosas. Porque, ¿qué ocurre? La trama en su inicio, la trama en su inicio llega desde PC1 e ingresa por el puerto Fast Ethernet 11. ¿Qué ocurre? Switch 2 dice, oiga, la MAC de PC1 está ubicada en el puerto 11 y eso está bien, ahí pare de contar. Pero ¿qué ocurre? Cuando la trama replicada de broadcast llega a Switch 1 y a Switch 3, estos Switch actualizan también su tabla MAC para la dirección de la PC1. Dicen, oiga, la PC1 se encuentra en la fase Ethernet 02, la PC1 se encuentra en la fase Ethernet 01. Hasta ahí, digamos, no hay rollo. Pero ellos vuelven a reenviar la trama de difusión. La reenvían y esas tramas de difusión llegan nuevamente al Switch 2. Entonces, ¿qué ocurre? Switch 2 está recibiendo una trama que ahora le dice que la MAC de la PC1 ya no está en el puerto 11,
sino que está en el puerto 2 y recibe por este lado otra trama que le dice que la MAC de la PC1 ya no está ni en el puerto 11 ni en el puerto 2, sino en el puerto 1. Eso crea una inestabilidad de la tabla de direcciones MAC. Aparte de eso, ¿qué ocurre? Que S2 acaba de recibir dos tramas de difusión que él mismo había enviado y debe replicarlas nuevamente. Le va a enviar a S3 la trama que recibió de S1 y a S1 la trama que recibió de S3 y a los PCs les va a reenviar ambas tramas, la que recibió de PC1 y la que recibió de PC3 porque son broadcast. Entonces, como ven, aquí tenemos inestabilidad de la tabla MAC principalmente, pero también tenemos otro proceso que se conoce como tormenta de broadcast. Vamos a ver esta animación que nos lo ejemplifique mejor. S2 repliega las tramas, luego empieza a recibir las tramas que él mismo había reenviado, pero ya procedentes de los switch 1 y switch 2, tiene que volverlas a reenviar y ahora esas tramas empiezan a duplicarse. ¿Por qué? Porque cada vez que un switch recibe una trama de broadcast, la replica por todos sus puertos. Y como ven, todas esas tramas que tenemos circulando por la red partieron de una sola trama de broadcast que envió la PC1. Y ya mire todas las veces que se ha replicado, hasta que llega el momento en que los equipos se saturan. Ya no pueden procesar la cantidad de tramas que están circulando en la red. A esto se le conoce como Broadcast Storm o tormenta de broadcast. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. Ok, entonces, como inestabilidad de la tabla MAC es una, tormenta de broadcast es otra, dentro de los dos problemas que hemos visto. Y duplicación de tramas también, las tramas empiezan a duplicar. A ver, el algoritmo de árbol de expansión, vamos a ver qué nos dice la documentación aquí. Spanning Tree Protocol se basa en un algoritmo inventado por Radia Pennyman mientras trabajaba en Digital Equipment Corporation en DEC y publicado en un artículo de 1985, un algoritmo para la computación distribuida de un árbol de expansión en una LAN extendida. Su algoritmo de árbol de expansión o STA, Spanning Tree Algorithm, crea una topología sin bucles al seleccionar un único puente raíz. Puente raíz es un switch principal al que se le coloque ese nombre, puente raíz. O root bridge, también se suele llamar, donde todos los demás switch determinan una única ruta de menor costo. Si el protocolo de prevención de bucles si sin el protocolo de prevención de bucles, se producirían bucles que harían inoperable una red de switch redundantes. Y vamos a ver aquí, estos no son animaciones, y tenemos topología de la situación. En esta topología tenemos la posibilidad de bucles por este enlace duplicado, por estos enlaces duplicados, por estos enlaces que tenemos aquí duplicados y por estos enlaces duplicados. Es decir, la posibilidad de bucles aquí es bastante alta. Aquí hablamos de enlaces duplicados. Aquí hay diferentes caminos para llegar de switch 4 a switch 1, por ejemplo. Puede hacerse a través de S5 o puede hacerse a través de S2. O incluso puede hacerse a través de S5 y directamente o puede hacerse a través de S5 y S3. Lo mismo pasa con S8. Desde aquí yo puedo llegar directamente a S8 o puedo llegar por aquí o puedo llegar por S2, S1, S5 y hasta S8 o puedo llegar por S2, S1, S3, S5 y S8. O sea, los caminos son múltiples. Esa multiplicidad de caminos para comunicar un punto y otro propicia la producción de bucles. Seleccionar el root bridge. ¿Cómo se selecciona el root bridge? O el switch principal. Miren lo que nos dice. El algoritmo de árbol de expansión comienza seleccionando un único puente raíz. La figura muestra que el switch 1 se ha seleccionado como puente raíz. En esta topología todos los enlaces tienen el mismo costo, es decir, el mismo ancho de banda. Cada switch determina una única ruta de menor costo desde sí mismo hasta el puente raíz. Es decir, cada switch va a determinar por dónde le sale más económico en términos de recorrido o de ancho de banda, eh,
o de distancia lógica llegar hasta el puente raíz. Entonces, aquí tenemos puente raíz. Para Switch 4 puede llegar al puente raíz a través de Switch 2 y a través y directamente de Switch 2. O podría llegar por Switch 5 y a Switch 1. Ha determinado que este enlace es el mejor camino. ¿Cómo lo determina? Lo vamos a ir viendo ahorita. Este determinó que su enlace más económico para llegar a Switch 1 es a través de esta interfaz. Aquí sí es evidente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos rutas, a través de directamente o a través de Switch 5. Si vamos directamente, pues tenemos solamente el costo de este enlace, es decir, el ancho de banda de este puerto. Pero si vamos a través de S5, tenemos el costo de circular por este enlace más el costo de circular por este otro. En este caso, por ejemplo, en el caso de Switch 4, podemos ver que las dos rutas, a través de S2 o a través de S5, tendrían de manera empírica el mismo costo. Ahí tendríamos un empate, pero eso tiene una manera de solucionarse y lo vamos a ver. ¿Listo? Nota, STA y STP se refieren a switch como puente, estos o como bridge. Esto se debe a que en los primeros días de Ethernet los switch se denominaban puentes o bridge. Bloquear rutas redundantes, entonces, después de que cada switch o de que se determinó el root bridge y cada switch determinó su mejor ruta hacia el root bridge, entonces va a bloquear las rutas alternativas. Y por ende, este puerto va a quedar bloqueado, este puerto va a quedar bloqueado, este puerto va a quedar bloqueado. Este, como ven, no tiene ningún puerto bloqueado. ¿Por qué? Porque no tiene rutas alternativas para llegar al root bridge. Es el mismo caso de este, no tiene rutas alternativas para llegar al root bridge. Entonces es un puerto que es un switch que no va a tener puertos bloqueados. Este tiene este puerto bloqueado. Este otro, pues no tiene ningún puerto bloqueado. ¿Por qué? Porque puede llegar al root bridge por aquí y puede llegar al root bridge por aquí. Pero S4 le ha informado que este puerto es su ruta hacia el root bridge. Por eso S2 no lo bloquea. ¿Listo? Ese es el escenario. Topología sin bucle. Ahora, desde el punto de vista lógico, tenemos una topología sin bucles. ¿Por qué? Porque los posibles enlaces redundantes se encuentran bloqueados en cada switch. Ahora, si tenemos un error en alguno de los enlaces, el protocolo de árbol de expansión va a recalcular las rutas o a recalcular el árbol de expansión y va a determinar nuevamente rutas hacia el puente raíz y va a bloquear las rutas que sean susceptibles de ser bloqueadas. Esta ruta pues no va a estar bloqueada porque simplemente es una ruta que se dañó. Listo, hasta ahí tenemos dudas. No, señor. Ok, vale, perfecto. Video, observar la operación del spanning tree. Vamos a ver este video. The spanning tree protocol is really useful when you want to have redundancy in your network. You want to have backup paths, backup links, backup switches, but this causes potential loops in the environment. In this case, the spanning tree protocol has recognized there's a loop in the environment and it's shut down one of the links. This is what we want the spanning tree protocol to do. So right now, when PC1 pings PC2, it takes that pathway. Now, what if the link goes down between S1 and S2? Well, in that scenario, Spanning Tree Protocol will recognize that the link is no longer there, and then it will take that blocked port and change it from blocking to forwarding, and now we have our alternate path to reach PC2, and redundancy has been achieved. Now, what happens when we don't have Spanning Tree Protocol? S1 will forward a packet to an unknown destination out of both ports except for the one it came in on.
the packet will reach PC2, but notice that S2 and S3 are similarly forwarding the packet, and the packet is going around the switch network. A second version of the destination packet hits PC2, even though it already got the first one. Notice the packet's going back to S1. S1 is now getting false information into its CAM table as to the location of PC1 and PC2. PC1 receives this packet that it sent to PC2 back at itself, and the process begins again, duplicating on the network. PC1 and PC2 keep receiving duplicates, and S1, S2, and S3 are confused as their CAM tables continue to fluctuate, causing an instability in the MAC address table. This will eventually shut down, essentially, communication on the network, causing a layer 2 broadcast storm. This is what happens if we don't have the spanning tree protocol. If we turn the spanning tree protocol back on, order is restored, redundant links are blocked, and we have a path through the network. Okay, let's test this out on a live network. I set up my home network to mimic the topology for the spanning tree protocol. I have 3 switches that are connected to each other, creating a loop or redundancy in the network. I'm located at PC1. I also have a console connection to S1, and my IP address is right here, 192.168.1.100. I connected a second PC to switch 2, and it's located at 192.168.1.101. Now S2 is the root bridge, and therefore S1 has an alternate port in blocking mode right here. Let's take a look and verify what's going on. And then what I'll do is I'll disconnect the Ethernet cable connecting S1 and S2, and we'll see if the spanning tree protocol will recognize the broken link and then reactivate and take the blocking port from blocking to forwarding, thus adding redundancy and allowing the packets to travel across the network. So let's verify first of all that everything's working. All right, here's my command prompt, and you can see that I can ping PC2 at 192.168.1.101. Also, I have a console connection using PuTTY. Let's see here. I'm in S1 right now, and I'll type enable, and then I'm going to put in the command show spanning tree VLAN 1. And when we do that, you can see that the root ID and the MAC address of the root bridge, this is not the root bridge. This switch has port 2 in the alternate role in blocking mode, or the status is blocking. So I am the switch here, S1, and this port is blocking. Now what I can do is I can telnet over to the root bridge, the boss switch. We'll telnet over there, and we'll verify that it is the root bridge. And you can see it says this bridge is the root. I'm in S2. All right, so what I'll do, notice all ports are in forwarding mode. All right, I'll exit out and go back to S1. So now what I'm going to do is I'm going to disconnect the Ethernet cable connecting S1 to S2. All right, there goes the cable. And you can see that a link just went down. So we'll do a show spanning tree VLAN 1, and you can see that we've lost a switch port. And notice this is in learning mode, status learning. So it's changing from blocking, notice port 2, to learning, and then if I put the command in again, now it's forwarding. And now I should be able to ping PC2 once again. And I can, except this time the path that it's taking
with the broken link is this way. ¿Alguna duda acerca del video? No, señor. No, señor. Ok, Packet Tracer, vamos a ver si hacemos este Packet Tracer o qué vamos a hacer. Funciona investigar la operación de bucles. Sí, nos va a tocar hacer este Packet Tracer porque sí, hagamos este laboratorio. Me lo pensaba volar, pero es el único que hay en este pedacito. Entonces no lo podemos dejar pasar. Tenemos que tener por lo menos uno. Investigar la prevención de bucles de Pine Tree. El laboratorio es el 519. Vale. No sé, dije si está hablando, pero yo no le copio. No, les decía que hagamos este laboratorio, el 519, que me lo pensaba volar, pero no puedo porque no está sino ese y el de práctica del módulo, entonces no se los puedo dejar saltar. Listo, ya. Ok. Rescatista, coordinador, no sé. Y mi hermano sí es todo eso, pero está partido en una pierna.
Compañeros, Otto, ya me llegó tu laboratorio. Te puedes desconectar, que tengas feliz noche. ¿Y el resto cómo vamos? Y eso dije, muchas gracias. Hasta luego, Vale, nos vemos mañana. sí, Gracias, chao. señor. Ok. Dándole, dije, dándole. Vale, listo.
Bueno, ingenieros, no me han llegado más trabajos aparte del de Otto. Espero que estén trabajando en ellos. Nos desconectamos y quedo pendiente, ¿vale? Vale, profe. Gracias. Bueno, señores. Entonces, mañana nos encontramos Vale, nuevamente. profe. Ok, Listo, profe, gracias. vale.